Cuando estudiamos Torá, como hemos dicho en varias ocasiones, tenemos que tener siempre presente que la Torá tiene 70 rostros. La Torá tiene 70 caras. Bemidbar Rabaj 13, 15, 16. Y, así como el martillo rompe la piedra en pedazos, así un versículo de la Biblia puede tener muchas explicaciones. Sanedrín 34a. De igual manera, la casa de Rabí Yanai decía: aquel que aprende Torá de un solo rabino, nunca va a ver una señal de bendiciones. Abodá Zará 34a. Es decir, sin duda alguna, la Torá tiene muchas capas, igual que las capas de una cebolla. Y cuando una persona se imbuye al estudio profundo de Torá, y sobre una misma narrativa va quitando las capas de las diferentes interpretaciones, se encontrará con el alma y el significado más profundo de esa narrativa. Será el Mesías, según la tradición, el que abrirá el significado más profundo y oculto de toda la Torá. El mundo comenzará a reconocer la profunda sabiduría del Mashiach ben David e irá en busca de su consejo. El Mesías enseñará después a la humanidad a vivir en paz y a seguir las enseñanzas del Dios de Israel. Por eso, los profetas bíblicos profetizaron: ocurrirá en el final de los días que la montaña de la casa de Dios será la cima de las montañas y se elevará sobre las colinas, y todas las naciones vendrán a ella con alegría. Muchos pueblos vendrán y dirán: vayamos y subamos a la montaña de Hashem, a la casa de Dios de Jacob, que el Mesías nos instruya de acuerdo a sus caminos y nos comportaremos de acuerdo a su forma, porque la Torá emanará desde Sión y la palabra de Dios desde Jerusalén. Y él, el Mesías, juzgará entre las naciones y decidirá entre los pueblos, y convertirán sus espadas en discos de arado y sus lanzas en podadoras. Ninguna nación levantará su espada en contra de otra, y tampoco harán guerra. Isaías 2, 2:4, Miqueas 4, 1:3. Por tanto, hasta que Dios envíe al Mesías para unificarnos todos en Hashem, la tradición judía lo que busca es la unidad en el pueblo judío. Pero la unidad se consigue con la uniformidad. Si todos pensamos y actuamos igual, entonces estaremos unidos. Pero, por otro lado, los sabios hebreos enseñaron que la pluralidad es esencial a la hora de estudiar la Torá, además de las relaciones con otras personas y en la misma ley judía. El Midrash Tanumá dice: si uno toma un haz de varas, ¿acaso vas a poder romperlas todas de un golpe? Pero si las tomas una por una, hasta un niño pequeño las puede romper. De la misma forma, encontrarás que Israel no va a ser redimido hasta que se convierta en un solo haz. Cuando el Mesías regrese, cuando el Mashiach ben David venga, y a medida que la sociedad se vaya acercando a la perfección y el mundo se vuelva cada vez más sagrado, la ocupación principal de la humanidad será conocer al Dios de Israel. La verdad será revelada y todo el mundo reconocerá que la Torá es la enseñanza verdadera de Yud-Hei Vah-Hei, Baruch Hu u Baruch Shemo.
El judaísmo de Yeshua, capítulo 7. Las fiestas bíblicas y el Mesías. Quinta parte. El reino de 1000 años del Mesías y tabernáculos. La festividad de tabernáculos está conectada no solo con Israel, sino con el resto de las naciones del mundo y la edad mesiánica, el reino de 1000 años. Además de su significado, Peshat, literal, la fiesta de Sukkot tiene un significado sod, oculto. Sukkot, por descripción de la Torá, es una festividad de 7 días y estos 7 días de tabernáculos son una alusión a los 7 días creativos de Génesis capítulo 1. Interpretado de esta manera, los 7 días de Sukkot, a su vez, son una alusión al hecho de que la historia de la humanidad podría estar encapsulada en 7 milenios. Los primeros 6 días como referencia a los 6 días creativos de la Torá y el séptimo día como el reposo, como la edad mesiánica. Un sábado representado en el Shabbat semanal. Entonces, si para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día, entonces los 7 días de la semana, reproducidos después en los 7 días de Sukkot, claramente es una alusión a la edad mesiánica. Por tanto, Sukkot anuncia la edad mesiánica. En otras palabras, cuando nosotros santificamos Sukkot, estamos ensayando lo que será la edad mesiánica. Ahora bien, ¿quién será el que introduzca en la tierra la edad mesiánica? Lógicamente, quien va a introducir en la tierra la edad mesiánica es el Mashiach ben David. Entre las responsabilidades de Mashiach ben David está establecer en el mundo la edad mesiánica. La Torá nos da ciertos criterios, ciertos oficios y ciertas responsabilidades que el Mashiach ben David tiene que realizar. La primera es reconstruir el templo, el tercer templo, según las especificaciones del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37 de su profecía, dice: «Concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Adonai, que santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre». Ezequiel 37, 26-28. Es decir, Hashem se establecerá en medio del pueblo como en la época de Moisés o del primer templo, donde la Shejinah moraba encima del Beit Hamikdash. Por tanto, la primera cosa que tendrá que hacer el Mesías es eso, tanto a nivel Peshat, simple, como en el nivel Sod, oculto. La segunda cosa será causar el retorno de todos los hijos e hijas de Israel dispersos en las naciones a donde hemos sido desterrados. En otras palabras, será Mashiach ben David quien va a efectuar la reunificación de toda la diáspora de Israel dispersa en el mundo. Tanto los descendientes de los dispersos en el primer exilio de Israel, como los dispersos en el segundo exilio de Israel, como los dispersos
en el tercer exilio de Israel. El primer exilio nos referimos a las 10 tribus norteñas de Israel que fueron exiliadas en el siglo VIII antes del nacimiento de Yeshua por el imperio asirio. El segundo exilio es el exilio babilónico, ocurrido en el siglo VI antes de nuestra era. Y el tercer exilio al pueblo judío fue a partir del año 70 de nuestra era, con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Es importante entender todo esto, y lo que sea el exilio, lo que sea la dispersión, Mashiach ben David causará la reunificación de todos los hijos y las hijas de Israel dispersos en las naciones. Hay que conocer esto por una razón importante. Dependiendo a qué exilio se esté refiriendo, algunos profetas dirigen la palabra hacia el exilio total de todo Israel o al exilio parcial de alguna sección de Israel. Hay que entender muy bien este evento para que, a la hora de estudiar la profecía, entiendas a qué se está refiriendo cada profeta. Por ejemplo, en relación a toda la reunificación de todo Israel, dijo Moisés en Devarim capítulo 30. Adonai tu Dios cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo de en medio de todos los pueblos a donde Adonai tu Dios te haya dispersado. Aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí mismo te recogerá Adonai tu Dios y vendrá a buscarte. Te llevará otra vez a la tierra poseída por tus padres, para que también tú la poseas. Te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres. Adonai tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, a fin de que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas. Deuteronomio 30, 3, 6. Isaías 43 dice: No temas, que yo estoy contigo. Desde oriente haré volver tu raza y desde poniente te reuniré. Diré al norte, dámelos, y al sur, no los retengas. Traeré a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que se llamen por mi nombre, a los que para mi gloria creé, plasmé e hice. Haced salir al pueblo ciego, aunque tiene ojos, y sordo, aunque tiene orejas. Congréguense todas las gentes y reúnanse los pueblos. ¿Quién de entre ellos anuncia eso y desde antiguo nos lo hace oír? Aduzcan sus testigos y que se justifiquen, que se oiga para que se pueda decir, es verdad. Vosotros sois mis testigos, oráculo de Adonai, y mi siervo a quien elegí, para que me conozcáis y me creáis a mí mismo y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy Adonai, y fuera de mí no hay Salvador. Isaías 43, 5-11. Ezequiel 39 dice: Por eso, así dice el Señor Adonai, ahora voy a hacer volver a los cautivos de Jacob, me compadeceré de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. Ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí cuando vivan seguros en su país, sin que nadie los inquiete. Cuando yo los haga volver de entre los pueblos y los recoja de los países de sus enemigos, manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de numerosas naciones, y sabrán que yo soy Adonai, su Dios,
cuando, después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna en su suelo sin dejar allí a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel. Oráculo del Señor Adonai. Ezequiel 39, 25-29. Específicamente, el exilio del norte de las 10 tribus de Israel también está profetizado que Hashem las traerá de vuelta. Isaías 11 dice: Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano para recobrar el resto de su pueblo que haya quedado de Asur y de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sanar, de Hamat y de las islas del mar. Izará bandera a los gentiles, reunirá a los dispersos de Israel y a los desperdigados de Judá agrupará de los 4 puntos cardinales. Cesará la envidia de Efraín y los opresores de Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá y Judá no oprimirá a Efraín. Isaías 11, 11-13. Amós capítulo 9 dice: Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel, reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas, plantarán viñas y beberán su vino, harán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su suelo y no serán arrancados nunca más del suelo que yo les di, dice Adonai, tu Dios. Amós 9, 14-15. En relación al exilio babilónico, dice Jeremías 23: Mirad qué días vienen, oráculo de Adonai, en que suscitaré a David un germen justo. Reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará a salvo Judá, e Israel vivirá en seguro. Y este es el nombre con que te llamarán: Adonai, justicia nuestra. Por tanto, mirad que vienen días, oráculo de Adonai, en que no se dirá más: por vida de Adonai, que subió a los hijos de Israel de Egipto, sino por vida de Adonai, que subió y trajo la simiente de la casa de Israel de tierras del norte y de todas las tierras a donde los arrojara, y habitarán en su propio suelo. Jeremías 23, 5-8. Mashiach ben David causará que ni una sola cabeza de Israel quede fuera. Por tanto, dijo el profeta: Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros. Y las naciones sabrán que yo soy Adonai, oráculo del Señor Adonai, cuando yo, por medio de vosotros, manifieste mi santidad a la vista de ellos. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Ezequiel 36, 23-24. Por tanto, estas 2 cosas importantes tiene que hacer Mashiach ben David. Primero, reconstruir el tercer templo según las especificaciones del profeta Ezequiel. ¿Y por qué sabemos que tendrá que hacer un tercer templo? Por todas las profecías que hablan del tema y específicamente por Isaías 2, 3, 4, que veremos más adelante, donde llegado el Mashiach ben David y establecida la edad mesiánica en toda la tierra, todas las naciones tendrán que subir a Jerusalén en la fiesta de Sucot.
Lo segundo que tendrá que hacer el Mesías será traer a todo Israel desde el exilio y reunirlos en la tierra de Israel. Además de todo esto, el Mesías, el Mashiach ben David, y recuerden que es un título, tiene que poner fin a la maldad y al pecado en la tierra. Y esta es otra marca del Mesías, que tienen que poner fin al pecado y a la maldad en la tierra. Porque la edad mesiánica marcará el fin del mal, del Yeser Hará y del pecado del mundo. Ezequiel 37 dice: Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus basuras, con sus monstruos y con todos sus crímenes. Los salvaré de las infidelidades por las que pecaron. Los purificaré y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos, y será para todos ellos el único pastor. Obedecerán mis normas, observarán mis preceptos y los pondrán en práctica. Ezequiel 37, 22-24. Es decir, Mashiach ben David quitará el pecado de medio de nosotros totalmente. El profeta Sofonías dijo: Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Adonai se cobijará el resto de Israel. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras, y no más se encontrará en su boca lengua embustera. Se apacentarán y reposarán, sin que nadie los turbe. Sofonías 33, 12-13. ¿Quién logrará esto? Mashiach ben David. El profeta Malaquías dijo: Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrasará, y no quedará de ellos rama ni raíz, dice Yud-Hei Bat-Hei Sebaot. Malaquías 4:1. Es decir, todo lo sucio y todo lo pecaminoso será eliminado de la tierra. ¿Quién lo hará? Mashiach ben David. El profeta Isaías, capítulo 60, verso 21, dice: Y tu pueblo, todos ellos justos, heredarán para siempre la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mi mano, para manifestar mi gloria. El más pequeño crecerá hasta 1000, y el menor será pueblo numeroso. Yo, Yud-Hei Bat-Hei, me apresuraré a hacer esto a su tiempo. Isaías 60, 21-22. ¿Quién va a hacer esto como agente del único Dios? Mashiach ben David. La cuarta cosa que tendrá que hacer el Mashiach ben David será traer una conciencia y un conocimiento del único Dios en toda la tierra y no solo en Israel. El conocimiento de Hashem será en toda la tierra a nivel mundial, cuan nunca antes ha sido conocido por la humanidad. En otras palabras, cuando llegue la edad mesiánica, será un tiempo de conciencia universal, de percepción universal y de conocimiento universal del Dios de Israel, donde la única preocupación en el mundo será conocer a Dios, emprender un aprendizaje infinito hacia el Padre, donde finalmente el Mashiach ben David entregará el reino al Padre,
para gloria exclusiva del Dios de Israel, y vendrá el mundo por venir. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Primera de Corintios 15:24. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y Él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. ¿Y quién va a hacer todo esto? Mashiach ben David. Presten ahora mucha atención a lo que dijo el profeta Habacuc. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Adonai, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a sus vecinos y les añade su veneno hasta embriagarlos, para mirar su desnudez. Te has saciado de ignominia, no de gloria. Bebe tú también y enseña tu prepucio. A ti se vuelve el cáliz de la diestra de Adonai y la ignominia sobre tu gloria. Pues la violencia hecha al Líbano te cubrirá, y la matanza de los animales te aterrará por la sangre del hombre y la violencia a la tierra, a la ciudad y a todos los que la habitan. ¿De qué sirve una escultura para que su autor la esculpa, una imagen fundida, un oráculo engañoso, para que ellos confíe el autor de tal obra haciendo ídolos mudos? Ay de quien dice al madero: despierta, levántate, a la piedra muda. ¿Da ello algún oráculo? Está, sí, cubierto de oro y plata, pero ni un soplo en su interior. Mas Adonai está en su santo templo. Silencio ante él, tierra entera. Habacuc 2, 14-20. Dijo el profeta Jeremías: pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Isaías también dijo: una voz. Tus vigías alzan la voz, aún dan gritos de júbilo, porque con sus propios ojos ven el retorno de Adonai a Sión. Isaías 52:8. Más adelante, Isaías dice: se revelará la gloria de Adonai, y toda criatura aún la verá, pues la boca de Adonai ha hablado. Isaías 45. ¿Quién pondrá a Dios como instrumento para que suceda todo esto? Mashiach ben David. Joel, en el capítulo 2, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que llegue el día de Yud-Hei Vav-Hei, grande y terrible. Entonces todo el que invoque el nombre de Yud-Hei Vav-Hei escapará, porque en el monte Sión y en Jerusalén quedará un remanente, conforme ha dicho Yud-Hei Vav-Hei, y entre los supervivientes estarán
los que Yud-Hei Vav-Hei llamó. Joel 2, 29-32. ¿Quién va a hacer todo esto? Mashiach ben David. ¿Qué más tendrá que hacer Mashiach ben David? La quinta cosa que hará será facilitar la adoración universal y el servicio universal al Dios uno y único. En otras palabras, Mashiach ben David reparará el mundo entero para que todos sirvan exclusivamente al Dios de Israel. El profeta dijo: «Devolveré a los pueblos una lengua pura y todos en Ejad me adorarán. Para ese entonces purificaré los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre de Yud-Hei Vav-Hei y le sirvan de común acuerdo». Sofonías 3:9. Y el profeta Miqueas también dijo: «Pero en los postreros tiempos, el monte de la casa de Yud-Hei Vav-Hei será establecido como cabeza de los montes y exaltado sobre todos los collados, y a él correrán los pueblos, y muchas naciones irán allí y dirán: venid, subamos al monte de Yud-Hei Vav-Hei, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yud-Hei Vav-Hei». Miqueas 4, 1-2. El profeta Zacarías dijo: «Y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Yud-Hei Vav-Hei Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos». De Sucot. Zacarías 14:16. ¿Y quién va a hacer esto? Mashiach ben David. ¿Qué más va a hacer Mashiach ben David? La sexta cosa que va a hacer es traer al mundo paz y armonía universal. En otras palabras, con esta consciencia universal del Dios uno y único, Mashiach ben David va a eliminar las disposiciones mentales que llevan a la lucha y a la guerra. Será una era de paz y armonía en toda la tierra de Israel y en todo el mundo. Dijo el profeta: «E irán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yud-Hei Vav-Hei, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yud-Hei Vav-Hei. Él juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados, y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra». Isaías 2, 3, 4. Dijo también el profeta Miqueas: «Y él juzgará entre muchos pueblos, y decidirá sobre naciones poderosas hasta las más distantes. Forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, sino que cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los amedrentará.
porque la boca de Yuhei Bajei Sebaot lo ha dicho. Miqueas 4, 3, 4. Dijo el profeta Oseas: quebrantaré de la tierra el arco, quitaré de la tierra la espada, quitaré de la tierra la guerra, y los haré descansar en seguridad. Oseas 2:20. ¿Y quién va a hacer todo esto? Mashiach ben David. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro parecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pacerán, juntas acostarán sus crías, el león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Adonai, como cubren las aguas el mar. Isaías 11, 6, 9. Todo esto, que suena muy hermoso y maravilloso, se quedará corto con otra cosa más que hará el Mashiach ben David, enviado por Hashem. Y a partir de aquí, el tema se pone serio. ¿Qué más tendrá que hacer el Mashiach ben David, enviado por nuestro Padre que está en los cielos? La resurrección de los muertos. Mashiach ben David, como primicia, tiene la responsabilidad y la autoridad de Dios para resucitar a los muertos. Dijo el profeta Isaías: revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras. Vete, pueblo mío, entra en tus cámaras y cierra tu puerta tras de ti, escóndete un instante hasta que pase la ira. Porque he ahí a Adonai, que sale de su lugar a castigar la culpa de todos los habitantes de la tierra contra él. Descubre la tierra sus manchas de sangre y no tapa ya a sus asesinados. Isaías 26, 19-21. Dijo el profeta Ezequiel: por eso profetiza, les dirás: así dice el Señor Adonai, he aquí que yo abro vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Ezequiel 37:12. Es decir, Mashiach ben David va a eliminar el exilio, incluyendo el exilio de los que están bajo la tierra. Dijo el profeta Daniel: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Daniel 12:2. Y uno de nuestros grandes maestros antiguos, el rabino Shaul Hatarsi, nos dice lo que ocurrirá cuando venga el Mashiach ben David. Porque si creemos que Yeshua murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Yeshua. Primera de Tesalonicenses 4:14. Otra cosa que va a hacer el Mashiach ben David es la eliminación de toda forma de enfermedad,
plaga y contaminación física en el mundo, incluyendo la experiencia de la muerte. En otras palabras, cuando Mashiach ben David venga, se cerrarán todos los hospitales, todas las clínicas, y los médicos perderán el trabajo porque no tendrán más nada que hacer. No habrá gente enferma. En todo el mundo, todos serán sanados. Piensen en la profundidad que eso tendrá. Los ciegos verán, los sordos escucharán, los mudos hablarán, los cojos caminarán, y todo el que tenga alguna mancha, alguna incapacidad, alguna enfermedad, todos serán sanados de sus incapacidades. Dijo el profeta: entonces se despegarán los ojos de los ciegos, y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo, pues serán alumbradas en el desierto aguas y torrentes en la estepa, se trocará la tierra abrasada en estanque, y el país árido en manantial de aguas. En la guarida donde moran los chacales, verdeará la caña y el papiro. Isaías 35, 5-7. ¿Quién va a hacer esto? Mashiach ben David. Piensen profundamente en las implicaciones que todo esto tendrá. No tendremos mayor ocupación sino a dedicarnos al estudio profundo de la Torá y de los secretos de la Torá para llevarnos al conocimiento del uno y único Dios. Dedicarnos al conocimiento profundo de Dios sin temor y sin necesidades físicas. ¿Y saben quiénes son los que les van a servir en la mesa? Todos los que rechazaron al Dios de Israel. Los van a poner de servidores de las mesas. Dijo el profeta Isaías: vendrán extranjeros y apacentarán vuestros rebaños, e hijos de extraños serán vuestros labradores y viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Adonai, ministros de nuestro Dios se os llamará. La riqueza de las naciones comeréis, y en su gloria les sucederéis, por cuanto su vergüenza había sido doble, y en lugar de afrenta, gritos de regocijo fueron su herencia. Por eso en su propia tierra heredarán el doble, y tendrán ellos alegría eterna. Pues yo, Adonai, amo el derecho y aborrezco la rapiña y el crimen. Les daré el salario de su trabajo lealmente, y alianza eterna pactaré con ellos. Isaías 61, 5-8. Les vamos a decir algo más que Mashiach ben David hará con el poder de Hashem. Va a sanar la tierra. La tierra va a manifestar en los días del Mesías una fertilidad tan poderosa como cuando Adán estaba en el jardín del Edén. La tierra va a producir con sobreabundancia toda clase de productos, árboles con buenos frutos maduros todos los años. Dijo el profeta Isaías: ciertamente Yud-Hei Vad-Hei consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en un Edén, su yermo en paraíso de Yud-Hei Vad-Hei. Allí habrá gozo y alegría, acciones de gracias y voz de melodía. Isaías 51:3.
Y por eso dijo el profeta Ezequiel: el árbol del campo dará su fruto, la tierra dará sus productos, y ellos vivirán en seguridad en su suelo, y sabrán que yo soy Adonai, cuando despedace las barras de su yugo y los libre de la mano de los que los tienen esclavizados. Ezequiel 34:27. El profeta Amós, en el capítulo 9, dice: He aquí que vienen días, oráculo de Adonai, en que el arador empalmará con el segador y el pisador de la uva con el sembrador. Destilarán vino los montes y todas las colinas se derretirán. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel, reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas, plantarán viñas y beberán su vino, harán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su suelo y no serán arrancados nunca más del suelo que yo les di, dice Adonai tu Dios. Amós 9, 13-15. Pero vamos a mencionar algo más que hará Mashiach ben David cuando aparezca, para introducirnos en la edad mesiánica y como el resultado de todo lo previo. Nos referimos al hecho de que ya no habrá, lógicamente, más hambre, ni envidia, ni contienda en la tierra. No habrá más corrupción, ni hambre, ni guerra, ni envidia. Todas las cosas buenas van a ser otorgadas a los hijos de la luz en abundancia. Todos los manjares concebibles serán accesibles como el polvo en la tierra. Ahora bien, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo este derroche de riqueza? ¿Para qué todo este derroche de paz? ¿Para qué todo este derroche de inteligencia? ¿Para qué todo este derroche de abundancia? ¿Para qué todas estas maravillas, bienes y bendiciones? ¿Para qué la edad mesiánica? ¿Para qué? Lo más importante es saber que estas bendiciones divinas no son un fin en sí mismo. Hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? La edad mesiánica, con sus bienes, solo es un medio para alcanzar una meta mucho más alta. Es decir, de igual modo que no podemos idolatrar al Mesías, tampoco a la edad mesiánica. En otras palabras, nuestro anhelo por la edad mesiánica no es para comer y vivir sin trabajar. Nuestro anhelo por la edad mesiánica no es para que Mashiach ben David nos pague todas las deudas. Nuestro anhelo por la edad mesiánica no es para que ya no nos enfermemos. Mas nuestro anhelo por la edad mesiánica no es para dominar al mundo o ser exaltados entre las naciones. Nuestro anhelo por la edad mesiánica no es para comer, beber o regocijarnos. La edad mesiánica no tiene como meta irnos a la playa todos los días y disfrutar de nuestras riquezas, o vivir montados a caballo y deleitarnos con vinos y canciones. Esa no es la meta. Disfrutar de todos los placeres de acuerdo a la Torá que habrá en la edad mesiánica no será malo, todo lo contrario, pero pensar que esa es la meta de todo sí es un error. La edad mesiánica será un medio para alcanzar algo mayor, y pensar lo contrario es una desviación del propósito de la dimensión, y es más bien
una corrupción del propósito de la edad mesiánica. La edad mesiánica es solo un instrumento en manos del Mesías para llevarnos a una cosa, al estudio de la Torá y al cumplimiento de los mandamientos de Dios según se tenga que aplicar a cada individuo. Esa será la gran meta, llevarnos a todos al estudio y conocimiento profundo de los secretos de la Torá. Esa será la gran meta, llevarnos a todos al estudio y conocimiento profundo de los secretos de la Torá, donde se cumplirá la palabra del profeta Jeremías. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31-33. La edad mesiánica traída por el Mesías nos va a hacer libres para dedicarnos por nosotros mismos al estudio de la Torá, a la sabiduría, a los secretos de Dios, sin que nadie nos perturbe y sin que nadie nos pueda quitar el sueño con problemas. Y anhelamos ese momento, cuando habrá una asamblea de justos en una era de bondad, de sabiduría, de conocimiento, de verdad. Será un tiempo cuando los mandamientos de la Torá serán observados sin inercia, sin pereza, sin compulsión, sin legalismo. En otras palabras, Mashiach ben David hará que la única preocupación de todos nosotros sea conocer al Dios uno y único de Israel. Conocer su gracia, conocer su esencia, conocer su poder. La tierra será llena del conocimiento de Hashem como las aguas cubren al mar. Es por eso que la creencia en el Mashiach ben David y la redención mesiánica es un principio de la fe judía. Todo judío piadoso se espera de él que crea en el Mashiach. Se espera que cada judío crea que Mashiach ben David vendrá y hará todas estas cosas. Cuando el Mashiach ben David venga, la Torá será restaurada según el propósito divino, igual que la primera Torá que fue entregada a Moisés. Tan importante es esta creencia y la fe firme en Mashiach, que aún Maimónides, con toda su influencia filosófica, no duda en afirmar que quien no crea en el Mashiach, quien no espera al Mashiach, quien no anhele al Mashiach, no solo niega a los profetas, sino toda la Torá. No creer en el Mesías es negar toda la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá testifica que será Mashiach quien haga todas estas cosas. Negar al Mesías es negar toda la Torá. Ahora piensen qué es Sukkot. ¿Qué es Sukkot? Sukkot
es pasar toda una semana anticipando la revelación del Mashiach ben David. Sukkot es pasar toda una semana ensayando cómo va a ser la edad mesiánica. Toda una semana anticipando el día cuando vamos a estar rodeados de manjares y delicatessen. 1000 años completos con Mashiach, comiendo, bebiendo, alegrándonos y estudiando Torá. ¿Cómo será el mundo justo antes de la revelación del Mashiach ben David? Porque eso es lo que nos interesa. Ya sabemos el programa de gobierno del Mesías y es espectacular. El tiempo designado por Hashem para la redención mesiánica es un secreto muy bien guardado por Hashem. El mismo Yeshua dijo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. No lo saben los ángeles del cielo, no lo sabe el Mesías, no lo sabe ningún profeta, sino que solo Hashem lo sabe. Sin embargo, el propio Hashem, que es bueno y misericordioso, nos ha dado ciertos indicios para conocer más o menos cuán cerca o no estamos de la revelación del Mashiach ben David y de la edad mesiánica en la que él nos va a introducir. Y esto es una cosa buena para nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que sucederán en el mundo, nosotros las podemos cuantificar, las podemos verificar. Así que, si nosotros seguimos los indicios que encontramos en las Escrituras, en los profetas y en los sabios de nuestro pueblo acerca del tiempo de los dolores de parto del Mesías, más o menos podremos detectarlo. Y esa es la buena noticia. La mala noticia es que no es una buena noticia. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de las cosas que van a ocurrir en el mundo justo antes de la aparición del Mesías son preocupantes. Al que seguimos y consideramos nuestro santo maestro, el maestro de Israel y del mundo, Yeshua, nos habló mucho de esto. Nos dijo: el día nadie sabe, pero será un tiempo donde va a haber muchas plagas, muchas guerras, muchos rumores de guerras, donde va a haber enemigos por todos lados, incluyendo tu propia familia. Hermanos contra hermanos, hijos contra padres, padres contra hijos. Es más, dice el profeta Miqueas: ten cuidado de la que duerme a tu lado y no abras la boca. Miqueas 7:5. Es decir, no vas a poder confiar ni en tu mujer, ni la esposa de su marido. Entonces, cuando se analiza todo esto junto, más lo que otros profetas y sabios dijeron también, no será fácil para nosotros el tiempo previo a la manifestación del Mashiach ben David. No será fácil para nadie. Serán
los dolores que anteceden al parto. Las contracciones causan dolor, y mientras más cerca esté el alumbramiento, más dolor habrá. En otras palabras, vamos a llegar al fondo de la corrupción y de la maldad en el mundo, justo antes que aparezca el Mesías. Si nosotros tomamos todo lo que nuestros profetas han dicho y todo lo que nuestros sabios han explicado y elucidado del estudio de los profetas y lo exponemos, muchos de los que desconocen esto se sorprenderán. Vamos a sintetizar cómo será el mundo cuando esté por hacer su aparición Mashiach ben David. Y no vamos a andar con atajos. Vamos a indicar todo el pensamiento hebreo de una vez para que abramos los ojos y sepamos dónde estamos y qué apoyamos. Según los sabios hebreos, será una época cuando vamos a experimentar un aumento de la insolencia y el descaro en el mundo. Habrá grandes problemas financieros en el mundo y una gran inflación. Habrá irresponsabilidad desenfrenada por parte de las autoridades que gobiernan las naciones. Los centros de aprendizaje de la Torá se van a convertir en casas de prostitución. Los jóvenes van a ser enseñados a separarse de Dios, a no creer en Dios y a vivir sin Dios. La quiebra económica mundial va a producir olas de inmigrantes e indigentes mendigando y sin que nadie tenga piedad de ellos. La sabiduría va a ser eclipsada por los intereses políticos de los diferentes partidos. Los que queramos vivir con Dios y con la Torá, seremos criticados de anacrónicos, de retardados sociales. Y no esperen sino censura en todo lo que provenga de Dios y la Torá, incluido estas enseñanzas. La verdad va a ser abandonada. Los jóvenes no prestarán oídos a los ancianos, más bien les faltarán el respeto. Habrá una enorme escasez de sabios de Torá. No saldremos de un problema cuando ya estaremos entrando en dos más. Se pondrán jueces corruptos en las cortes supremas de nuestras naciones. Los hombres de paz, los hombres buenos que defienden la justicia, serán masacrados y destruidos. Epidemias y enfermedades que nunca hemos conocido van a surgir, como estamos viendo, y no habrá medicina para curar a los enfermos. Aumentará la pobreza y la escasez. La gente vivirá maldiciendo y blasfemando a Dios. Las naciones se van a dividir en dos grupos: los que estarán al lado de Israel y las que estarán en contra de Israel. Jerusalén se convertirá en una copa que va a dividir a las naciones, unas a favor de Jerusalén e Israel y otras en contra de Jerusalén e Israel. Y mientras más se acerque la manifestación del Mashiach ben David, cada vez más también las naciones se polarizarán. Unas buscando el bien y la paz y la amistad con Israel, y otras buscando la destrucción de Israel.
resumen, será un tiempo de sufrimiento que hará que parezca que Dios no existiera. Pero ocurrirá algo que será un detonante. Israel firmará un acuerdo de paz con las naciones. Y, casualidad o no, en septiembre del año 2020 se firmó un acuerdo histórico con Emiratos Árabes y Bahrein tras la mediación de Estados Unidos. Este detonante fue profetizado por los profetas, como vemos en el Nuevo Testamento. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:2. Será un tiempo tan difícil que parecerá que Dios no escucha ninguna oración. Será un tiempo de tanta angustia que parecerá que Dios se murió y nos ha abandonado. Estos son los dolores del parto del Mesías. Y dijo el Maestro: será un tiempo de tribulación cuan nunca antes el mundo ha visto ni verá. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. Mateo 24, 21-22. En estos 2000 últimos años, el pueblo judío ha sufrido mucho, pero lo más cruel y reciente, el Holocausto. ¿Cuánto calvario ha pasado el pueblo judío en toda su historia? ¿Qué tenemos que tener claro? Que no podemos poner fechas. Pero cuando hemos visto y veamos ocurrir otras cosas y encajemos las pocas piezas que tenemos reveladas por los profetas antiguos, cada vez veremos más claro que nos estamos acercando a la manifestación del Mesías, hijo de David. Y algunos sabios hebreos expresaron temores acerca de estar vivos en la época cuando aparezca el Mashiach ben David. Uno de ellos dijo: dejen que venga Mashiach, pero que yo no lo vea. La actitud predominante puede ser esa. Sin embargo, hay que esperar al Mesías a pesar de todo. Esperar a pesar de todo. ¿Por qué? Porque en la misma medida que nos acercamos a la revelación de Mashiach ben David, habrá los que se sentarán a la sombra de Dios con un buen sentimiento hacia Jerusalén. Y habrá los que prefieran sentarse, como dice el Talmud, a la sombra del estiércol de los burros. ¿Cómo podemos protegernos de todos los problemas y toda esta agonía social y moral relacionado con los dolores del parto previo a la aparición del Mashiach ben David? La mejor respuesta que podemos darte, la mejor de todas, la más honesta, la más sabia, después de tanta investigación en este tema, es esta: preocúpate de la Torá, preocúpate en hacer actos de bondad,
la ley del Mesías, y deja el resto en las manos de tu Padre que está en los cielos. Deja tu vida en las manos de tu Padre que está en los cielos. Preocúpate de estudiar Torá. Preocúpate en guardar mandamientos, tantos como puedas y según se apliquen a tu estatus. Preocúpate en hacer actos de bondad, no actos de vergüenza. A pesar de todo, preocúpate en dar sedacá. Preocúpate en dar más que en recibir, y deja el resto en las manos de tu Padre que está en los cielos. Porque si hacemos esto, provocaremos que en medio de la angustia tengamos protección y estemos rodeados de la misericordia divina. Y en efecto, esta es la mejor reflexión que podemos dejarles. Paralelo a los dolores de parto, tendremos también indicadores positivos. Y entre las cosas positivas será que el estudio de la Torá y las buenas obras, aunque sea de una minoría, traerá cosas buenas a tu existencia en medio de todo el caos previo. Lo primero que veremos es naciones al lado de Israel que experimentarán una prosperidad económica sin precedentes. Lo segundo es que habrá un remanente que va a buscar a Dios y se dedicará a estudiar Torá y hará buenas obras en esa generación. Y lo tercero es que habrá una apertura de la sabiduría y del conocimiento de la Torá. Las fuentes superiores de la sabiduría van a ser abiertas para nosotros en tiempos como estos. Procura estar con gente, en una comunidad como nosotros, donde se estudia Torá y donde se respete la Torá. Cuarto, piensa y entiende que el mundo donde tú vives está cambiando. Ajústate a esos cambios. La Torá y el Tanaj enseña que antes de aparecer Mashiach ben David, habrá mucho avance tecnológico. Y por eso hay que aprender a moverse en la nueva economía. Tenemos que aprender cómo hacer negocios en el mundo tecnológico que ya tenemos encima, seguir viviendo y aprendiendo mientras llegan los dolores de parto del Mashiach ben David. Si tú no entiendes que el mundo está cambiando, no vas a poder competir usando las mismas estrategias del siglo pasado porque no son válidas en la realidad tecnológica que estamos experimentando hoy. Si negamos que el mundo cambia, en la nueva realidad que vivimos, te vas a quedar fuera y te vas a volver un museo viviente. Vivimos en la época previa a la revelación del Mashiach ben David, que nosotros creemos que es Yeshua en su segunda venida, y eso incluye la apertura de las puertas de la sabiduría del conocimiento a aquellas naciones que respeten a Dios y que respeten la Torá. Al comienzo de la primera parte del capítulo 7, comenzamos el estudio del ciclo festivo de la Torá con las fiestas del otoño. La quinta fiesta, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. La sexta fiesta del Eterno, Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día de expiación o del perdón. Y por último, la última fiesta del ciclo festivo de la Torá, Sukkot, la fiesta de las cabañas o los tabernáculos.
En el calendario festivo de la Torá hay un plan de Dios para la humanidad en general. Y según creemos, Yeshua nació el primer día de Sukkot, circuncidado al 8º día en Shmini Atzeret. Yeshua hizo su bar mitzvah en Pesach, fecha en la cual, años más tarde, estaría cumpliendo su propósito trayendo redención con su sangre, como cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, lo que nos lleva a las fiestas de primavera de la Torá. La resurrección de Yeshua tuvo lugar en el conteo del Omer, siendo el Omer Reshit, es decir, el primero en experimentar la resurrección. Primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15:20. «50 días más tarde», probablemente sea la tradición mesiánica, según el relato del libro de Hechos, capítulo 2, es la que nos da el primer momento de asociación de Shavuot con Matan Torá, entrega de la Torá en el Sinaí, que en aquel momento histórico fue en lajas de piedra, pero ahora, en el movimiento mesiánico, era el cumplimiento de lo que dijo el profeta Jeremías 31:33, de una renovación del pacto, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, con la Torá escrita en los corazones, con el poder de la Ruach HaKodesh, la presencia divina. Si todo esto se da dentro del ciclo festivo, es nuestra esperanza ver el cumplimiento del anunciamiento de su regreso como Mashiach ben David reinante, al sonido del shofar. Dando su veredicto como juez en Yom Kippur e introduciéndonos en la edad mesiánica en Sukkot. Después de estudiar las fiestas del otoño, nos toca profundizar en las fiestas de la primavera. La festividad de Pesaj tiene para los creyentes en Yeshua una gran importancia, como todo el mundo conoce. Pero, ¿por qué Yeshua murió en Pesaj y no en Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón? ¿Qué conexión tiene la marca de la sangre del Cordero en los marcos de las puertas de las casas y la sangre derramada de Yeshua? ¿Qué cosas escondidas hasta ahora tiene la fiesta de Pesaj? ¿Qué conexión sot y profunda tiene la Pascua y el Mesías?
Todo esto y mucho más lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en la sexta parte del capítulo 7 de El judaísmo de Yeshua. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.